¿Qué tal? Los saludos amiga Reina Valenzuela González y mi compañero Fernando Fierro Leiva. Queremos compartirles un tema que ha generado dudas en estos días, tanto en trabajadores como en patrones. Por supuesto relacionado con la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con el tema denominado vacaciones dignas. Así que les compartiremos nuestra opinión sobre aspectos básicos y algunos un tanto controvertidos de esta reforma. Comentaremos las principales dudas que han surgido, casos prácticos, analizaremos los beneficios para los trabajadores y el incremento en los costos para las empresas y repercusiones en materia de seguridad social. Así que pongan mucha atención. Para iniciar con este tema y ponernos en contexto, a manera de introducción les comento que en los últimos años hubo diversas iniciativas tendientes a reformar las disposiciones que regulan el derecho a vacaciones de los trabajadores y por fin este pasado 14 de diciembre se aprobó lo que se conoce como la reforma Vacaciones Dignas, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a la Ley Federal de Trabajo en fecha 27 de diciembre para entrar en vigor el 1 de enero de este año 2023. Una reforma que ha despertado diversas dudas sobre su aplicabilidad, dudas que han sido expresadas tanto por trabajadores como patrones, pues ambos se ven directamente afectados con el criterio que han de seguir. La reforma a la Ley Federal del Trabajo consistió en modificar sus artículos 76 y 78. El primero de estos, el artículo 76, fue reformado para incrementar el periodo vacacional del que deberán gozar los trabajadores que tengan más de un año de servicios. El efecto de aplicar la reforma al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo se puede apreciar perfectamente en el siguiente comparativo, que confronta el derecho a vacaciones antes de la reforma con los que tendrán a partir del año 2023, que en términos prácticos se resume en que todo trabajador que reciba esta prestación laboral en los términos mínimos de ley recibirá un incremento de 6 días de vacaciones en cada uno de sus primeros 5 años laborados, y quienes tengan 6 o más años de antigüedad les aumentará en 8 días más. Todo esto en relación con lo que hubiera recibido de no haber existido esta reforma. Por lo que si usted trabajador cumple su primer año de trabajo este 2023, podrá tomar 12 días de vacaciones que incrementarán en 2 días por cada año adicional hasta llegar a 20 en su quinto año de servicios. Y de ahí en adelante, como se puede apreciar, irá incrementando en 2 días por cada 5 años hasta que usted concluya su actividad laboral en esta fuente de empleo. De iniciar una nueva relación laboral con otro patrón, empezará de nuevo con 12 días de vacaciones. A continuación, veremos la parte controversial de esta reforma. Como es costumbre, a nuestros legisladores les resulta muy complicado ser lo suficientemente claros al redactar el contenido de las leyes que han de regular nuestras conductas. Y esta reforma tan pequeña en cuanto a contenido no fue impedimento para ello, así que hemos aquí intentando interpretar qué es lo que quisieron decir. Y la controversia deriva en que al momento de dar lectura al artículo 78 de la Ley Federal de Trabajo reformado, este resulta contradictorio en sí mismo y a su vez con otros preceptos normativos ya preexistentes. Así entonces, observen con cuidado el artículo 78 y se darán cuenta que surgen algunas interrogantes que se pudieron evitar con una mejor redacción. Reina, platícanos algunas de estas dudas que han surgido. Efectivamente, algunos clientes, trabajadores y compañeros de profesión nos hemos preguntado, ¿tiene el trabajador obligadamente que tomar vacaciones por un periodo ininterrumpido de 12 días laborables? ¿Es el trabajador quien va a definir cuándo tomar las vacaciones sin importar lo que el patrón opine? ¿Esta forma de legislar contribuye a la buena relación obrero-patronal y a la productividad? ¿O fomenta el conflicto laboral, costos operativos y económicos innecesarios, entre otros inconvenientes incluso para los mismos trabajadores? Desde luego, las respuestas a estas interrogantes no están en el propio artículo 78, que como ya vimos es contradictorio en sí mismo. Y para resolver la duda, en esta firma tuvimos que recurrir a un exhaustivo análisis del proceso legislativo y estudiar los dictámenes de comisiones legislativas de ambas cámaras e intentar descubrir, pues, qué quisieron decir. Fernando nos comentará qué fue lo que encontramos con este profundo estudio y, por lo tanto, el cómo, en nuestra opinión, se debe de interpretar esta reforma. Pues bien, para resolver las interrogantes comentadas por Reina, debemos de observar primero que este artículo señala un periodo, que este periodo es el de vacaciones que correspondan conforme al artículo 76
de la Ley Federal de Trabajo, que puede ser de 12, 14, 16, 18, etcétera, número de días. Segundo, que este artículo también dispone, a manera de un derecho para el trabajador y por consecuencia de una obligación para el patrón, que la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Y por último, contradictoriamente, este artículo a su vez señala que dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Y al referir dicho periodo, sin duda se refiere al de vacaciones que corresponda conforme al artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo, es decir, el periodo completo y no necesariamente lo que excedan de 12 días. Así entonces, ¿son 12 días continuos o no? O esto es a como lo decida el trabajador sin importar lo que el patrón opine. De hacer el estudio a los antecedentes de la reforma, encontramos lo siguiente. Primero, la Cámara de Origen, es decir, el Senado, envió propuesta de reforma donde obligadamente habría un periodo de vacaciones mínimo de 12 días ininterrumpidos, no negociable. Segundo, al pasar a la Cámara Revisora, es decir, a la de Diputados, a estos les sobraron argumentos para decir que la exigencia de 12 días de vacaciones inflexible podría resultar desfavorable no solo para los centros de trabajo, sino también para los propios trabajadores. Razones que limitan las posibilidades de que los empleadores y los trabajadores acuerden diferir estos días para que se distribuyan como mejor les convenga a ambas partes. Que en el caso, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas, podrían verse obligadas a detener su actividad o caer en deficiencias por falta de personal, por lo que tendrían que reorganizarse para suplir a ese personal con los compromisos laborales que eso implica, capacitar, etcétera. Que esto provocaría costos elevados y contraproducentes que incluso desincentivarían la formalidad. Que existen actividades que no pueden ser objeto de suplencia por el grado de especialidad en el trabajo, entre otras muchas razones que argumentaron los diputados. Con base en lo anterior, es que los diputados propusieron que, para el beneficio tanto de trabajadores como de los centros de trabajo, debería de existir la posibilidad de llegar a acuerdos entre las partes, que de una valoración técnico-jurídica se observaba la necesidad de permitir que las personas trabajadoras puedan disfrutar de su tiempo de vacaciones conforme a sus necesidades, respetando siempre su derecho de convenir con el patrón los tiempos y las formas de disfrutar los días que tengan a su favor, los cuales podrán ser tomados de forma continua o parcial y conforme a sus necesidades personales y familiares, proponiendo cambiar el texto del artículo 78 de la Ley Federal de Trabajo aprobado por el Senado, reiterando que esto otorgaría certeza a las personas trabajadoras y sin duda coadyuvaría a una mejor integración familiar y productividad laboral. Por último, los senadores entendieron lo planteado por los diputados, pero no accedieron del todo y emitieron su último dictamen en donde de dar lectura a sus consideraciones se desprende que aceptaron como regla general que las vacaciones tendrán por lo menos un periodo de 12 días, pero ojo, como excepción a la regla podrá ser fraccionada siempre y cuando así lo desee el trabajador, quien tendrá esa potestad, es decir, solo él podrá decidir si divide los periodos vacacionales conforme a sus necesidades y no será, por lo menos desde la perspectiva legal, bajo ninguna circunstancia negociable con el patrón. Es decir, los senadores al final les negaron a los representantes del pueblo el deseo de insertar en la ley la posibilidad legal de convenios entre patrones y trabajadores para determinar la forma y tiempos de tomar vacaciones. Lo anterior quedó claro al señalar el Senado en su dictamen, después del peloteo ya platicado, que era necesario evitar un impasse, lo que se traduce en un para evitar estar atorados en este tema y no avanzar, pues no nos podemos poner de acuerdo, pues que salga la reforma como salga, diciendo una cosa pero a la vez otra contradictoria. Hay que el pueblo se haga bolas y que los tribunales en su momento resuelvan. O en su caso, que el ciudadano común realice una exhaustiva investigación para saber qué es lo que en realidad quisimos decir.
Pues bien, ese análisis profundo, amigos, es el que les estamos compartiendo a ustedes y lo que quisieron decir en nuestra opinión en la reforma definitiva es, legalmente la persona trabajadora es quien deberá definir la forma y tiempo de sus vacaciones, es decir, podrá decidir distribuir los periodos conforme mejor les convengan, incluso inferiores a 12 días, lo que no significa, a decir del Senado, negociación con la persona empleadora. Si el trabajador quiere tomar 12 días ininterrumpidos, el patrón legalmente no se podrá negar. Así que mucho ojo, en lo futuro, legal y formalmente ya no debemos de hablar de que un patrón otorga vacaciones. En adelante es el trabajador quien toma sus vacaciones, pudiendo hacerlo de manera fraccionada como mejor convenga a sus intereses. Por nuestra parte creemos que la posibilidad de que trabajadores y patrones convenien sobre los periodos vacacionales no lo puede evitar ninguna ley, pero si no se pueden poner de acuerdo, la ley ordena que la potestad de decidir está en el trabajador. Pues bien, ahora si nos preguntan bajo una perspectiva del contexto general de la reforma, ¿cuál es nuestra opinión? Consideramos que al final del día, si bien el legislador pudo redactar mejor la norma, también actuó con cierto grado de prudencia, pues en los hechos, por la naturaleza propia de las relaciones laborales, en ciertos sectores el patrón ejerce un poder sobrado sobre los trabajadores. Así entonces consideró necesario darles mayor fuerza y decidió, insistimos, no de manera muy clara, el que tu trabajador tendrás esa potestad de decidir cuándo tomas tus vacaciones, aunque sabemos que en la práctica esto se tiene que platicar, por alguna de las razones que ya nos comentará nuestra compañera Reina Valenzuela. Así es, amigos, aunque pareciera que la reforma a la Ley Federal del Trabajo pretende confrontar a trabajadores y patrones, por un lado dándole la potestad a los trabajadores de decidir la forma y tiempo de sus vacaciones versus el poder de facto que ejerce el patrón sobre ellos, también cierto es que no debemos perder de vista que el éxito y supervivencia de las fuentes de trabajo es de interés general. Es algo que a todos nos interesa, empezando por los patrones, que son los empresarios, que son los dueños, que son los que arriesgan su capital, su patrimonio y el de sus familias, sobre todo en la micro, pequeña y mediana empresa. Pero también al trabajador le debe de interesar el sano accionar del lugar donde trabaja y la debe de sentir parte suya en alguna medida, pues este participa en las utilidades de las empresas y además debe entender que si la empresa crece, pues debe esperarse que él también crezca. Por lo anterior es que el diálogo siempre debe de estar ahí. Por eso creemos que el acuerdo entre partes va a prevalecer por elemental necesidad y se tendrá que platicar y de común acuerdo determinar los periodos vacacionales, teniendo el trabajador la ley a su favor si el patrón pretende imponerse de manera abusiva e irracional en cuanto a la forma y tiempos en que ha de tomar sus vacaciones. Y si el trabajador de manera abusiva y caprichosa atenta contra el interés de la fuente de trabajo, pretendiendo tener vacaciones cuanto más se le necesita y sin ninguna causa que lo justifique, pues el patrón siempre tendrá el derecho de rescindir el contrato. Por supuesto, tendrá que indemnizar al trabajador, lo cual podría resultar injusto en algunos casos para el patrón. Ahora les queremos compartir que previo haber dialogado con algunos patrones y trabajadores sobre las consecuencias de esta reforma y previo análisis técnico jurídico de esta, pudimos llegar a una serie de conclusiones que nos permiten hacerles ciertas recomendaciones, algunas ya señaladas previamente. Primero, trabajador, dialoga con tu patrón. Patrón, dialoga con tus trabajadores. Convenien lo más pronto posible las vacaciones para este año. Segundo, a los patrones nada les impide que puedan hacer sugerencias al trabajador y luego aquel decida que se formalicen como vacaciones algunos periodos que tradicionalmente los patrones conceden a sus trabajadores, es decir, a manera de ejemplo que se tomen como vacaciones los días de Semana Santa, que pueden ser miércoles, jueves, viernes y sábado, el Día de las Madres, el Día de Muertos, los días 12, 24 y 31 de diciembre, entre otros días. Estas fechas pueden ser aquellas que conforme a las costumbres o tradiciones de la región en donde se encuentra el centro de trabajo, resulte conveniente para el trabajador ausentarse de labores, dejando vacantes sus puestos y de buena fe procurar perjudicar lo menos posible el centro de trabajo. Para aplicar lo que hemos comentado en esta última parte, es conveniente tomar ciertas medidas ya más de tipo formal que explicaremos a continuación.
Primero usted, patrón, no deje de formalizar lo anterior mediante la entrega de la constancia anual a cada uno de sus trabajadores en cumplimiento de la obligación que establece el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo. Constancia en la que se deberá señalar la antigüedad del trabajador y, de acuerdo con esta, el periodo de vacaciones que le corresponda y la fecha y forma en que deberá tomarlos, señalando que fue decisión del trabajador. Y retomando lo que comentaba Reina, efectivamente el diálogo ante todo en pro de la fuente de empleo. Primero, para ponerse de acuerdo y programar unas vacaciones que atiendan a la necesidad del trabajador, pero también no sean lesivas para las necesidades de la empresa. Todo esto en la medida de lo posible, en el entendido que si no se puede llegar a un acuerdo, pues la ley le concede la potestad al trabajador de decidir. Por lo anterior, para ustedes, patrones, es muy importante que invariablemente en lo futuro, siempre que soliciten a sus trabajadores la firma de los recibos de pago de vacaciones, en estas, además de lo que ya tradicionalmente se manifiesta, el trabajador exprese que las vacaciones cuyo pago acepta estar recibiendo por el tiempo y por la forma que las está tomando obedecen a una decisión que él tomó y que así lo requirió al patrón. Todo esto en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley Federal de Trabajo vigente a partir del 2023. Ahora, si les parece, pasamos a algunos casos prácticos que sin duda resolverán algunas dudas. Caso 1. Miren, aquí yo quiero que ustedes vean sobre un aspecto que ha resultado controvertido. Observen en el caso concreto que les planteamos. Un trabajador cumple 3 años laborando en una empresa el día 5 de enero de este año y decide tomar vacaciones el 9 de enero de ese mismo año. La empresa otorga prestaciones mínimas de ley. La pregunta es, ¿cuánto le corresponde de vacaciones y prima vacacional? Primero, debemos tener claro lo siguiente, pues es fácil confundirnos. Hay quienes podrían opinar que cuando un trabajador en su último año de servicios abarcó días del año 2022 y por otra parte del año 2023, a ese trabajador se le debe calcular sus días de vacaciones proporcionalmente. ¿Qué significa esto? Que los días que laboró en 2022 le corresponderían vacaciones conforme a la Ley Federal de Trabajo anterior y los días que laboró en 2023 conforme a la Ley Federal de Trabajo vigente a partir de este año. Lo cual les comento, en nuestra opinión, es un criterio que no compartimos. De ser así, en ese ejemplo que les ponemos, les tocaría al trabajador poquito más de 10 días de vacaciones. En nuestra opinión, el criterio anterior es equivocado y carente de sustento jurídico al provenir de una errónea interpretación de la ley laboral. Fernando les explicará las razones en que sustentamos esta opinión. Para resolver lo anterior, tenemos que entrarle al terreno de la teoría de las obligaciones y ubicar el momento en que nace una obligación y por consecuencia un derecho. Por cuestiones prácticas hablaremos del nacimiento del derecho del trabajador a sus vacaciones, que reitero, al nacer este derecho del trabajador trae aparejada la obligación del patrón. Así entonces, la pregunta es, ¿cuándo nace el derecho de un trabajador a recibir vacaciones? Conforme al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, el derecho nace cuando cumple más de un año trabajando y subsecuentemente cada que cumple uno más. Por lo que, aunque un trabajador laboró en su último año durante el 2022, pero cumplió un año más dentro del 2023, su derecho a recibir vacaciones no nació en el 2022, sino en este año 2023, siéndole aplicable a este derecho la legislación vigente en este año, insisto, 2023. Lo anterior lo sostenemos es así toda vez que, contrario, por ejemplo, al salario diario cuyo derecho se devenga día a día cada que usted, trabajador, concluye una jornada, siendo exigible su pago la próxima fecha de pago pactada, en tratándose de vacaciones resulta diferente, pues en este tema la Ley Federal de Trabajo es explícita al establecer que el derecho a vacaciones puede surgir en dos momentos. El primero, por regla general, una primera vez cuando cumpla más de un año de servicio y cada que cumpla un año más subsecuente. Dos, excepcionalmente cuando la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios o un año más de servicios.
Con base en lo anterior, tenemos que sí existe un momento específico para el nacimiento de este derecho, pudiendo ser en cualquiera de los dos momentos descritos. Por lo tanto, insistimos, si usted trabajador cumplió más de un año más de servicios, así sea el día 1 de enero de este año, a usted le aplica la ley vigente en el 2023 y tendrá derecho a las vacaciones conforme lo explicará Reina en el siguiente recuadro. Podemos ver conforme al criterio que hemos compartido que aun y cuando su último año de labores se desarrolló mayormente en el 2022, pero por haberse cumplido el año en el 2023, le aplica la ley actual. Así que en este caso, en su tercer año de labores, usted tendría derecho a 16 días laborables de vacaciones, más una prima vacacional del 25%. Y conforme a un criterio ya validado, pues así se ha exigido en diversas controversias resueltas en su momento por las juntas de conciliación y arbitraje, se debe pagar también los séptimos días o días de descanso obligatorio que se atraviesen en esas vacaciones. Por lo tanto, este trabajador que gana 500 pesos diarios recibiría la totalidad de 11,000 pesos conformados por la suma de los importes correspondientes a los conceptos que se observan y, por supuesto, antes de impuestos y cuotas de seguridad social. Ahora, para que puedan observar el impacto económico de la reforma, tanto en favor del trabajador como en incrementos de costos para el patrón, les mostraremos un comparativo entre el resultado con reforma y sin reforma con diferentes casos de antigüedad. Empezaremos con una antigüedad de un año que, como se puede observar en la imagen, al incrementar sus vacaciones a 12 días en lugar de 6, al trabajador le representa un ingreso total antes de impuestos de 8,500 pesos, conformados por 6,000 pesos de vacaciones, más 1,500 de prima vacacional, más 1,000 pesos de séptimos días, que en relación con lo que hubiera recibido sin reforma representa un incremento de 4,250 pesos, mismos que a su vez resulta un costo adicional para el patrón por estos conceptos del 100%, es decir, pagará el doble a todos sus trabajadores que cumplan su primer año este 2023, de lo que hubiera pagado sin reforma. Ahora veamos el impacto de un trabajador que cumple 3 años de antigüedad este 2023, que como podrán ver sus percepciones antes de impuestos aumentan de 6,750 pesos sin reforma a 11,000 pesos con reforma, lo que representa un mayor ingreso para el trabajador y un mayor costo por esos conceptos para el patrón de 4,250 equivalentes a 62,96%. A continuación, tenemos un caso con 6 años de antigüedad, que es el año a partir del cual los días de vacaciones incrementaron 8 días en relación con lo que hubiera recibido sin reforma. Y podemos ver que en este ejemplo el trabajador con salario de 500 diarios recibirá 5,500 pesos más, que representan un 56,41% de lo que hubiera recibido sin reforma. Por último, veremos el impacto en un trabajador con 32 años de antigüedad, para que puedan apreciar cómo a mayor antigüedad el aumento en beneficio para el trabajador y costos para el patrón se reduce porcentualmente. Aunque en pesos por una cuestión lógica matemática, el incremento por lo regular será equivalente a entre 8,5 y 11 días de salario según la antigüedad. Así entonces, en este caso recibirá 5,000 pesos más, que representan un 28,57%. ¿A usted, trabajador, le interesa saber cuánto le corresponde de vacaciones? ¿O a usted, patrón, le interesa saber cuánto incrementarán sus costos? No dude en comunicarse con nosotros. Pasamos ahora con Fernando a ver un segundo caso práctico que también ha generado polémica. Otro escenario que ha causado controversia es el siguiente. ¿Qué sucede si un trabajador cumplió un año más de servicios en el 2022, pero sus vacaciones las disfrutará hasta este año 2023? En nuestra opinión, aquí aplica el criterio que ya comentamos previamente y que atienda al momento en que nació el derecho para el trabajador y la obligación respectiva para el patrón. Y si ese derecho nació en el año 2022, le debe, en cuanto a la determinación de los días de vacaciones, aplicar la ley vigente en aquella época, que establecía unas vacantes en días inferiores a las que establece la ley reformada. Sin embargo, hay quienes opinan que no es así, que debido al artículo 2º transitorio de la reforma, en escenarios como el expuesto,
se debería pagar conforme a la ley reformada, y otros que opinan lo mismo invocan al principio de no retroactividad de la ley. Fernando nos explicará por qué en esta firma no compartimos esos criterios, pero desde luego usted tendrá la mejor opinión. Definitivamente, si alguien argumentara que la interpretación que Reina les acaba de compartir es incorrecta, pues el artículo segundo transitorio del decreto reformador que nos ocupa a la letra dice: las modificaciones motivo del presente decreto serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras. De inmediato lo descartaríamos, pues este transitorio es una ratificación del principio que señala que debe prevalecer la cláusula legal sobre la cláusula convencional, lo que significa que cualquier acuerdo entre partes que vaya en contra de la ley es nulo, entiéndase, es letra muerta. A manera de ejemplo, si mi contrato laboral vigente al 31 de diciembre de 2022 me otorgaba 10 días de vacaciones por mi primer año, al llegar el 1 de enero de 2023 y entrar en vigor la reforma, debe considerarse modificado mi contrato, es decir, inexistente aquella cláusula de 10 días por ser contraria a derecho, y deberá prevalecer como si allí estuviese inserta la cláusula legal que establece 12 días de vacaciones. Así es como se estaría aplicando de manera favorable al trabajador esta reforma, y no de la forma en que algunos la quieren interpretar. Ahora, si usted, patrón, tiene un contrato donde otorga mayores vacaciones a sus trabajadores a las mínimas establecidas en la ley reformada, no puede utilizar como pretexto esta reforma para disminuirlas. Ejemplo, mi contrato dice que yo como trabajador recibiré 20 días de vacaciones en cada uno de los primeros 3 años de labores. No sería permisible, conforme al transitorio comentado, que mi patrón me diga que ahora resulta que me dará 12 días el primer año y 14 y 16 en los subsecuentes, sobre pretexto que se reformó la ley. Así es como se evita aplicar la reforma en perjuicio del trabajador, pero a partir del 2023. Insisto, esta ley reformada solo modifica en automático, por tener la calidad de cláusula legal, aquellos contratos que el 1 de enero de este año les otorgaban menores vacaciones a los trabajadores que los nuevos mínimos de ley. Ahora, también se podría pensar que se está afectando al trabajador al haber una violación al principio de no retroactividad de la ley, pues hay quienes opinan que se les estaría afectando. Inevitablemente debo decirles que abordo este tema porque escuché este argumento en un video, argumento que igual nosotros descartaríamos de inmediato por lo siguiente. Entre varias razones y diversas precisiones que evitaremos por cuestiones de tiempo, pero suficiente para nosotros el que aquí no estamos frente a una norma de derecho público sancionadora, es decir, no hablamos de aumentar los años de cárcel a alguien u otro tipo de sanción o afectación impuesta por un poder de supra a subordinación que afecten negativamente derechos adquiridos previamente por el trabajador, sino que estamos frente a una norma que regula una relación bilateral que atiende a las voluntades de dos particulares que celebraron un contrato. Y bueno, tendríamos que entrar al debate de si el derecho laboral pertenece al derecho público, al derecho privado o al derecho social, que nos llevaría mucho tiempo y es hora que los eruditos de este tema aún no se ponen de acuerdo. Pero basta decir que el patrón podría alegar lo mismo. ¿Acaso no estaría aplicándose retroactivamente la ley en su perjuicio? Recordemos que cada año el patrón entrega una constancia a cada uno de sus trabajadores en cumplimiento de la obligación que establece el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo. Constancia en la que se deberá señalar su antigüedad y, de acuerdo con esta, el periodo de vacaciones que le corresponde y la fecha en que deberán disfrutarlas. Esto implica una planeación no solo operativa sino también financiera para el patrón, que tiene el derecho de que se le respete su garantía de certidumbre y seguridad jurídica, pues él proyecta sus costos por estos conceptos con base en una ley vigente en su momento y no se le debe cambiar el escenario así nomás,
derrumbar sus planes financieros y razones de negocio. De lo contrario, pues no sabría qué atenerse. Derecho fundamental que se protege, entre otros, con el principio de no retroactividad de las leyes, al que también tienen derecho los patrones. Sin embargo, recuerde, patrón, que usted tiene la libertad de ser solidario con sus trabajadores y podrá otorgar una prestación mayor a la de ley. Así entonces, con base en el criterio anterior y respetando siempre cualquier otra en contrario, en este ejemplo, un trabajador que cumplió su primer año de servicios el 15 de diciembre del 2022, pero tomará sus vacaciones el 2 de enero de 2023, le corresponderían 6 días de vacaciones conforme a la ley no reformada. Es decir, su derecho adquirido no se ve mermado. Seguirán siendo 6 días, por lo que no hay perjuicio. En cambio, el patrón no podría decir lo mismo si se le obliga a pagar más de lo que la ley establecía en la época en que nació su obligación. Pero reiteramos, no olviden que usted, patrón, de manera solidaria y generosa, siempre podrá otorgar prestaciones superiores a las de ley. Ahora veremos el impacto de esta reforma en el pago de sus cuotas en materia de seguridad social para este año 2023. Usted, amigo empresario y profesionista que tiene la calidad de patrón, debe saber que esta reforma trae efectos en el costo de seguridad social al incrementar el factor de integración del salario base de cotización, la cual es la base sobre la que se aplican las cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ante el Infonavit. Como resultado del aumento del periodo de vacaciones, se incrementa la prima vacacional y por consecuencia las percepciones de los trabajadores. Así que, a manera de ejemplo, si usted otorga prestaciones mínimas, aumentaría su base aproximadamente 410 pesos por cada 100,000 que ya tenía, que en términos de incremento de costo en realidad es poco representativo, digamos. Pagaría usted 133 pesos más al mes por cada 32,000 que ya pagaba, pesos más, pesos menos. Pero lo que sí hay que cuidar aquí como patrón es el no omitir la adecuada integración de los salarios ante el IMSS y el Infonavit a partir de este 1 de enero, pues no hacerlo le podría acarrear multas y diversas consecuencias negativas. Agradecemos su atención y los invitamos a seguirnos y expresarnos sus dudas y comentarios. En Firma Fuerza Legal y Firma Master les estaremos compartiendo temas de interés para todos ustedes. Siempre procurando hacerlo bajo un alto estándar de calidad profesional, por lo que buscaremos que nuestras opiniones siempre sean fundadas bajo razonamientos lógicos jurídicos sólidos. Sin embargo, la mejor opinión siempre será la de usted.